Bien, pues continuamos con la Ford Explorer XLT año 2004, motor 4.0. El problema es que nos los trajeron porque pues esta camioneta ahí corriendo se limitaba y perdía potencia. ¿Y por qué razones perdía potencia y se limitaba? Bueno, por dos razones. Una es que, por ejemplo, contaba con los códigos o estaba seteando la computadora el código P0715, que es el TSS o Turbine Speed Sensor o sensor de la turbina. Entonces es un comparativo que hace la computadora de transmisión o la misma computadora, las revoluciones del motor contra las revoluciones de la turbina y por ende las revoluciones del eje de salida de la transmisión, y hace un comparativo. Entonces el código se seteaba, decía que era falla en el circuito, y también seteaba el P0717, que tiene que ver con el mismo sensor, pero dice Speed Sensor Circuit no signal o no señal. Quiere decir que no estaba mandando señal. ¿Y por qué no estaba mandando señal? Bueno, porque este sensor se revisó en el sistema en datos en vivo y a veces enviaba señal y a veces no. En ocasiones, estando prendido con el parking puesto, pues las revoluciones deberían de ir a la par con el motor, las revoluciones de la turbina, y no era así, porque había un falso contacto, si iba a 0 y luego 637 y luego 0 y así, ¿no? Entonces se revisó, pues resulta que había un falso contacto en el conector del sensor de la turbina. Si pueden ver aquí donde tengo mi uña, aquí así, es que no se puede ver. Bueno, voy a ver si lo puedo poner. Ahí donde se ve ese doblez, pues con los movimientos, lógico, ¿no? Se va quebrando el alambrito, ahí mero. Ahí en la base pues se terminó de quebrar porque no se miraba, pero internamente estaba quebrado el alambre y no daba señal. Este es el que quedó allí, es el de la alimentación, que creo que son los 5 voltios. Son 5 voltios y ya en el otro se va la señal hacia la computadora, en el del otro lado, ¿no? En el del verde con blanco. Pero al estar trozado internamente, a veces mandaba señal y a veces no. De manera que a veces dejaba de mandar señal y pues la computadora no puede ser la comparación, y entonces en el tablero se prendían los foquitos del ¿cómo se llama? Ok, los foquitos del overdrive, y se limitaba el carro, no tiraba los cambios, aunque le aceleraras se quedaba creo que en segunda, algo así. Entonces no dejaba desarrollar. Eso era lo que se quejaba el cliente, pero también traía el código P0193, que tiene que ver con el sensor de presión del riel del combustible. Y decía el código que había una falla de desempeño, rango de desempeño, dice Sensor Range Performance Fault o falla del desempeño en rango, ¿no? Entonces, al estar checando, pues vimos que en el sistema decía, por ejemplo, que debería de tener a cierta presión, a 40 libras de presión, más o menos como 3.200, algo así, ¿no? Y no coincidía porque yo miraba 70 de presión en datos en vivo y miraba 4.700 cigarra, o sea, 5 voltios, pues, cosa que no debe de ser. Entonces, decidimos cambiarle el sensor, y aquí está. Aquí está el dichoso batalloso. ¿Y por qué fallaba y por qué perdía? ¿O cuáles son las razones de las que pierde potencia el motor cuando el sensor va aquí en el riel de combustible? Ahí abajo hay que quitar este intake, hay que quitarlo, porque más o menos en esta posición ahí adentro va el sensor. Pero ¿por qué fallaba? ¿Por qué se limitaba? Aparte de la transmisión, ese es otro problema. Ese ya quedó, pero también quedó este. Bueno, como estos dos problemas están combinados, cuando la computadora midaba 70 libras de presión, porque se iba a 5 voltios por dar mala señal, pues la computadora lógicamente le empezaba a quitar pulsaciones a la bomba de gasolina en porcentaje. Lo mandaba hasta 10%, 8%, 5% y luego pum, 0%. Y pues se apagaba o perdía presión o ya no quería prender.
perdía potencia, mejor dicho. Entonces, y eso desde arranque se miraban 70 PSI o PSI, pulgadas cuadradas. Entonces, aquí lo que decía es que estaba mal el sensor. Entonces, se hizo la corrección, se puso el sensor y ahorita ya está trabajando en un 20-30% y da los 3 puntos no sé qué voltios de acuerdo a la presión que está exigiendo la computadora, y la computadora sí está pulsando lo que es la bomba a un 20-30%, 35%, 40%, o sea, dentro de especificación, ¿no? De otra manera le quitaba, se iba hasta 8%, 5%. ¿Por qué? Porque la computadora estaba siendo engañada por este sensor que le indicaba que en el riel había 70-80 libras de presión, cuando realmente no era cierto, pues. Entonces, este era el problemático de la pérdida de potencia, ¿no? Entonces, pero pues no nomás es que nos dé los códigos, hay que verificar datos en reales o en datos de funcionamiento del motor, entrar con el escáner y ver datos en vivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está viendo? Por ejemplo, tenemos otros códigos pendientes, que en este caso es el sensor de presión del tanque, y lo que estamos viendo son 5 voltios. Puede ser que el sensor no sirva, el de allá del tanque, o puede ser que el circuito esté trozado o tenga falso contacto. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero pues hay que revisarlo, no más es comprar el sensor, ¿no? Y no nomás cambiarlo por cambiarlo, ¿verdad? Bien, entonces pues ya con esto quedamos. Entonces, corrección de la falla de pérdida de potencia y que la transmisión entraba en modo protegido. Cuando la sacaba uno a correr, en cuanto uno le aceleraba a las 35, unos 35 millas, luego se prendía el foco ese del overdrive. Empezaba, como dicen por ahí los manuales, a titilar, ¿no? O a parpadear. Parpadeaba. Hace así como que si estuviera marcando las direcciones. Y eso indica que, y luego decía, revise transmisión, problemas en transmisión. ¿Por qué? Porque no estaba recibiendo señal del el TSS o el sensor de velocidad de la turbina de la transmisión. Pero ya se corrigió. Ahorita nomás queda pendiente el código del ABS, que es el sensor de la rueda de enfrente, y el sensor de presión del tanque de combustible. Pero pues eso ya es saber qué dice el cliente, si va a querer arreglarlo, ¿verdad? Lógico, pues implica un gasto y hay que ver si hay presupuesto y si va a querer arreglarlo. Pero ya con eso el carro pues no debería de fallar, o no debe de fallar, ¿verdad? Ya no se está limitando. De hecho ya le hicimos la prueba de carretera o de trayecto y funcionó bien, ya no se limitó. Y originalmente, como les comento, yo le hice las prueba de trayecto, y me limitaba la camioneta, no me dejaba correr y empezaba a titirar el del overdrive, ese foquito, así se hacía, miren, y decía revise transmisión. Ahorita está diciendo ahí está el cambio de mantenimiento del sistema, ¿no? Del aceite del motor, y también dice que por ahí Tire Pressure Monitor Failed. ¿Por qué? Porque alguna llanta está baja o el sensor no está mandando señal, pero pues ya eso ya es secundario, ¿no? Bien, pues hasta aquí le dejamos entonces con la corrección de esta falla de pérdida de potencia en Ford Explorer 2004 motor 4.0.